Descubre el sagrado natal, el milagro divino que transformó la historia y cumplieron las profecías. En el tercer año de Joacim, mientras la opresión del Imperio Romano pesaba sobre la tierra de Judea, en la pequeña aldea de Nazaret, una joven llamada María se dedicaba a sus labores diarias. Su alma fervorosa y llena de fe en Yahvé se movía en un mundo donde la moralidad y las tradiciones entrelazaban destinos y anhelos. La serenidad de sus días se rompió cuando un día el ángel Gabriel apareció ante ella con un mensaje que resonaría a través de los siglos. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo», dijo Gabriel, y la luz que emanaba de su ser llenó el aire tenso y polvoriento de la aldehuela. María, asombrada y confundida, sintió cómo su corazón latía con fuerza ante el anuncio divino. «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús», continuó el mensajero celestial. Aunque el temor la invadía, la fe comenzó a florecer en su corazón. Todo lo que había aprendido sobre las promesas de Dios y las profecías empezó a cobrar vida. Mientras tanto, el emperador Augusto había ordenado un censo, y José, el prometido de María, debía viajar desde Nazaret hasta Belén, su ciudad ancestral. Al caminar por esa senda desgastada, repleta de recuerdos y temores, José cargaba con el peso de su humanidad y de la responsabilidad hacia María. «De ti, Belén, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel», resonaba el eco de la profecía de Miqueas en su corazón. Con cada paso, sabía que este viaje no era solo una obligación, sino el cumplimiento de un plan divino. Al llegar a Belén, la noche estrellada ofreció un manto de silencio, pero la desesperación creció al encontrar las puertas cerradas. Ningún lugar para descansar, ningún refugio en medio de la multitud. En el momento más crítico, María dio a luz a su hijo en un establo, envuelto en humildes pañales y acostado en un pesebre. Con el mugido de los animales como única compañía, la gloria de Dios se hizo carne en lo más sencillo, desafiando las expectativas del mundo. La salvación llegó envuelta en fragilidad, mientras la criatura recién nacida radiaba esperanza en medio de la oscuridad. Mientras tanto, en los campos cercanos, los pastores que custodiaban sus ovejas estaban sumidos en la rutina de la noche, cuando un resplandor los envolvió. Un ángel apareció entre ellos, trayendo mensajes de gran gozo. «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». En un instante, las sombras del miedo se transformaron en luz, y la promesa de un Salvador se hizo palpable. «Encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre», les dijeron, presentándoles la invitación a ser testigos de lo maravilloso. Sin embargo, el corazón de María se encontraba en un dilema. ¿Cómo podría ser que el Hijo de Dios naciera en tales condiciones? Las promesas divinas y las realidades de su mundo parecían chocar en su mente. Pero en ese momento, el amor y la esperanza superaron su temor, y su corazón, inmerso en la fe, resolvió aceptar el plan de Dios, aun cuando el futuro permanecía incierto. La historia de su nacimiento se difundió, encendiendo llamas de fe en los corazones de quienes escuchaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras los ecos de adoración se dispersaban por la noche, María se preguntaba, ¿se ha cumplido verdaderamente la promesa de Dios? En medio de la humildad y el esplendor, los cielos vibraban y la tierra temblaba ante la llegada del Redentor. El futuro podía ser incierto, pero la luz que brillaba en aquel pesebre prometía esperanza para toda la humanidad. ¿Qué vendrá después en el curso de la historia? En el misterio de la noche la historia había comenzado, y el mundo aguardaba expectante el desarrollo del plan divino. Los pastores, temerosos aún del temor divino que había descendido sobre ellos, se miraron con ojos llenos de asombro. Sin embargo, la promesa del ángel llamaba a sus corazones. «Vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido». Se apresuraron a encontrar al niño que había sido anunciado, con la esperanza encendida en sus almas humildes. Mientras tanto, en el establo, María reflexionaba sobre las palabras del ángel. «La gloria de Dios se ha hecho carne», pensó, mientras su mirada se posaba en el pequeño rostro de Jesús. Su espíritu se llenaba de un profundo gozo, repitiendo en su corazón la profecía de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Allí, en la sencillez del pesebre, toda la grandeza de la creación se encontraba. Los pastores llegaron con prisa, encontrando a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Su fe se convirtió en alabanza y adoración, mientras compartían lo que habían visto en los cielos. Nos han dicho que este niño será el Salvador, el Cristo, el Señor. Los corazones corrientes de los pastores ardían con la gloriosa revelación. Y así, el mensaje de la llegada del Mesías comenzó a extenderse como un fuego rápido. Pero en la vecindad había una inquietud que interrumpía la serenidad de la noche. En un palacio lejano, las sombras de la intriga comenzaron a oscurecer el cielo. Herodes, el rey de Judea, había oído rumores de un rey que había nacido en Belén. «Si el pueblo se deja llevar por este rey de los judíos, podrían despojarme de mi trono», murmuró mientras su rostro se endurecía con la inquietud de perder su influencia. El poder era frágil, y la noticia del nacimiento del niño lo llenaba de un temor oscuro. Al mismo tiempo, unos sabios venidos de Oriente avistaban una estrella luminosa que brillaba intensamente en el cielo. «¿Dónde está el nacido rey de los judíos?», se preguntaron, «pues su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle». Cada paso hacia el oeste se impregnaba de anticipación celestial, pues ellos conocían de la profecía que hablaba de la llegada de un rey. Así, el peligro de Herodes y la búsqueda de los magos convergían en un plano diseñado por la mano divina. María contempló el rostro del niño y supo que iba a ser el eje de conflicto y gloria. Su corazón latía al unísono con la historia de un pueblo que también había sido anunciado. Recordaba la profecía de Jeremías, donde se hablaba de Raquel que llora por sus hijos. Ya venía el tiempo en que el llanto de la desesperación se mezclaría con la esperanza de la redención. La noche continuaba su curso, y Belén era un microcosmos de lo que el mundo debía enfrentar. Los cielos se llenaban de expectación, mientras las fuerzas del bien y del mal se preparaban para el conflicto venidero. En la fragilidad de un niño radicaba un poder que el universo nunca había conocido. En ese instante, una voz resonó desde la altura del cielo. El tiempo ha llegado y la tierra espera, pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios es que este niño no solo nacería, sino que también transformaría el lamento de la humanidad en un canto de redención. Así, el mundo comenzaba a palpar el misterio del Salvador. Una inmensa historia se desplegaba, y aunque los ojos de muchos aún estaban cerrados,
El cielo se preparaba para revelar la verdad oculta desde la fundación del mundo. El alba comenzó a asomarse sobre Belén, tiñendo el cielo con matices de oro y rosa, mientras el frío de la noche se disipaba. En el establo, un ambiente de paz envolvía a la joven madre y su hijo. María observaba a Jesús dormir, el canto de los ángeles aún resonando en su corazón. Este pequeño ser, carne de su carne, era el cumplimiento de esperanzas siglos viejas. ¿Qué destino aguarda a este niño?, se preguntaba, su mirada reflejando una mezcla de alegría y temor. Los pastores, aturdidos pero llenos de fervor, se separaron del establo al conocimiento de que había un rey nacido, un Salvador. Sin embargo, no sin antes hacer una pausa para compartir su mensaje en las aldeas aledañas. «Venid, venid a ver maravillas», clamaban mientras paseaban por las calles, sus palabras impregnadas de la gloria celestial que habían experimentado. Lejos de allí, en la oscura soledad del palacio, Herodes, pomposo y ansioso, planeaba un sutil movimiento. «Si estos magos han llegado a mis puertas, debo actuar con rapidez», meditaba, preguntándose sobre el lugar de nacimiento del niño. Él mandó a llamar a los principales sacerdotes y escribas, esos guardianes de las Escrituras. «¿Dónde ha de nacer el Cristo?», preguntó con voz dura. Ellos, sabiendo del antiguo decreto, respondieron al instante, «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». El corazón de Herodes se encendió de rabia e inseguridad. Tramaría un plan para eliminar la amenaza, osado y sin piedad. Mientras tanto, los sabios de Oriente, guiados por aquella estrella, se acercaban a Jerusalén. Su fe arrebatadora infundía nuevos deseos de encontrar al rey. «Hemos visto su estrella y venimos a adorarle», repetían con fervor, mientras las multitudes de la ciudad se agolpaban a su paso, intrigadas por el significado de su mensaje. Pequeños corazones y ancianos escuchaban, y sus almas fueron tocadas por la posibilidad de algo tan extraordinario. Dentro de la tranquilidad del establo y el temor que destilaba desde el palacio de Herodes, el niño Jesús continuaba su reposo, rodeado de paja y amor. María, sintiendo el Espíritu de Dios cándidamente en el aire, se giró hacia José y le dijo, «Este niño es la luz que ha de iluminar a las naciones, y aunque muchos se levanten contra él, su vida será un testimonio eterno». En ese preciso instante, mientras la historia se tejía a través de lágrimas y sonrisas, la voz del cielo resonó nuevamente, esta vez en el corazón de los sabios. «No temáis, pues he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo», les dijo el ángel. Con cada afirmación, el cielo preparaba la llegada a un momento clave. La verdad se alzaría entre las sombras. Las estrellas brillaban aún más, y el eco de un nuevo pacto comenzaba a tomar forma. ¿Sería la llegada del rey una bendición o la sombra de una guerra? La esperanza y el temor chocaban en un clamor, y los ojos del universo se volvían hacia Belén. Así, mientras la historia de la humanidad se preparaba para girar con este nacimiento, una revelación se alzaba en el horizonte. El niño Jesús sería el puente entre el cielo y la tierra, y aunque el lamento pudiera reinar, su sacrificio transformaría el llanto en regocijo eterno. Pero lo que muchos no comprenden es que este pequeño niño será el Salvador que unirá pacto y profecía en un abrazo redentor. Una verdad que se revelaría con un fervor inconmensurable y una gloria sin par. Una brisa suave se elevaba en Belén, mientras el último rayo de la noche se extinguía y el día emergía con la promesa de lo desconocido. Los pastores, aún relucientes de su encuentro divino,
llegaban a sus hogares llenos de la emoción de la revelación. Los murmullos de sus voces llenaban el aire, y cada relato que compartían encendía destellos de esperanza en los corazones de quienes los escuchaban. «El Mesías ha nacido en un pesebre», exclamaban. «La gloria de Dios se ha manifestado en este niño». Los ancianos y jóvenes de las calles se detuvieron, pues la noticia resonaba en sus almas como un eco antiguo, un susurro que llevaba siglos aguardando su culminación. Todo Israel parecía despertar de un letargo de desesperanza, avivando las llamas de la expectativa. Pero lejos de esa alegría, en el oscuro palacio de Herodes, la sombra se intensificaba. Los ecos de la proclamación de los magos seguían golpeando su mente, como olas sobre una roca. ¿Cómo es posible que haya un rey que amenace mi trono y que ni uno de mis hombres se haya enterado? «No los dejaré en libertad», murmuró el rey, su corazón marchito por el miedo a perder su dominio. Se dirigió a sus sirvientes con un rostro que denotaba una furia ensombrecida. «Traedme a esos magos». Mientras se gestaba esta intriga palaciega, en el establo, la dulzura del niño Jesús se mezclaba con la grandeza del misterio. María lo contemplaba, su corazón repleto de amor, pero también de un profundo entendimiento del sacrificio que aguardaba a su hijo. «Tú eres el anhelo de las naciones», pensó, «pero cuántas lágrimas se derramarán por tu causa». José, a su lado, sintió la inquietud del futuro, como si el cielo y la tierra temblaran ante lo que estaba por venir. El ángel Gabriel se posó sobre ellos nuevamente, trayendo revelaciones que desbordaban la esencia del futuro. «Levanta tu mirada, José», dijo con voz serena. «Los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Huye a Egipto, pues Herodes buscará al niño para destruirlo. El plan de Dios se desatará en medio de esta calamidad. Su vida será el cumplimiento mayor de la profecía». «¿Egipto? ¿Un refugio?», se preguntaba María con lágrimas surcando su rostro, pues la idea de alejarse de la tierra prometida le partía el corazón. Pero en su espíritu sabía que había un propósito más grande. Y así, bajo la guía providencial del ángel, comenzaron su travesía partiendo de Belén con el niño en brazos, cruzando fronteras, todo por cumplir lo anunciado. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Era como nadar contracorriente en un mar tumultuoso, y aunque su corazón se inquietaba, sabía que este era el camino de Dios. En medio de la oscuridad y el terror, la luz del Salvador brillaba, y su camino ya estaba trazado en la Escritura. Cada paso que daban resonaba en las Escrituras como un compás, guiando no solo sus pasos, sino también los hilos del destino de toda la humanidad. Sin embargo, un misterio se tejía en el aire, y muchos que esperaban ansiosos sabían que esta era solo la primera parte de un relato divino, un preludio de éxitos y tribulaciones por venir. ¿Quién podría concebir la magnitud de lo que se avecina?, reflexionaban. Los caminos se perderían en palacios y pesebres, en oraciones y sacrificios. Así, mientras el eco de las promesas se hacía eco a través del tiempo, otra revelación asomaba en el horizonte. Porque el niño no solo será signo de esperanza, sino que tendrá que cargar el peso del mundo en su pequeño corazón. La guerra entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. Y así, María y José emprendieron su camino hacia Egipto, guiados por la luz tenue de las estrellas que parecían brillar con una intensidad renovada. Cada paso hacia lo desconocido era un acto de fe, un eco de las promesas divinas que susurraban en sus corazones. Las palabras del ángel resonaban como un mantra en la mente de José. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Mientras cruzaban las fronteras de su tierra natal, un profundo sentido de lo sagrado los acompañaba. María miraba a su hijo, envuelto en pañales,
ajeno al peligro que acechaba tras ellos. La fragilidad del infante contrastaba con el peso de la responsabilidad que recayaba sobre sus pequeños hombros. «Eres el Hijo del Altísimo», murmuró María, resistiendo la angustia que la abrumaba. En las tierras de Egipto, lejos de la opresión de Herodes, el hogar provisional les ofrecía paz, pero también la sombra de una ansiedad latente. Ella se preguntaba si el exilio se convertiría en un hogar permanente. «¿Cuánto tiempo estaremos aquí?», pensó, mientras observaba las palmas que se meciaban con la brisa cálida. Esa noche, una sensación de inquietud la envolvía, un presagio de lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, la furia burbujeaba de manera insaciable. «Los magos me han burlado», gritó, con la rabia centelleando en sus ojos. Ordenó a sus escribas que buscaran en las Escrituras. «¿Dónde nació el rey de los judíos?», demandó. En medio de la confusión, llegó la respuesta: «En Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta». Las decisiones de Herodes comenzaron a tomar forma. «Enviaré mensajeros a Belén, destruiré todo lo que pueda interferir con mi reino», pensó con un corazón endurecido, ignorando el eco de la voluntad de Dios en su propia sombra. La oscura trama que tejía se entrelazaba con la historia redentora, mientras su ambición desmedida lo conducía a cometer atrocidades inimaginables. En Jerusalén, murmullos inquietos comenzaban a surgir entre el pueblo. Las predicciones del Mesías y el cumplimiento de las profecías sacudían los cimientos de la tranquilidad. ¿Podría ser verdad?, se preguntaban en un susurro desgarrador. Las esperanzas se suspendían en el aire, entrelazadas con el temor. Mientras tanto, en Egipto, un sueño visitó a José, un mensaje de advertencia del cielo: «Levanta al niño y a su madre, pues los que buscan su vida han muerto». La orden divina encendió una luz en su corazón. Con la salida del sol, José tomó a María y al niño, apretando su mano cuando regresaron por el camino, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La historia de nuestra salvación se está escribiendo en cada latido de su pequeño corazón, pensó. Así, la familia en su éxodo se transformaba en un símbolo de resistencia ante la opresión y un faro de esperanza para el pueblo de Israel. Y en medio de la lucha entre la luz y la oscuridad, se cumplían las palabras del profeta: «Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado». Isaías 9:6. Mientras Mary contemplaba a su hijo en las profundidades de la noche, se preguntaba en lo más profundo de su ser: ¿quién podría comprender la magnitud de su llamamiento? ¿Qué sacrificios aguardarán por el bien de la humanidad? El cielo parecía enmudecer ante el peso del misterio, mientras un nuevo gancho se atisbaba en el horizonte. La historia de redención apenas comenzaba, y aquellos que tenían oídos para oír sabían que algo asombroso se estaba gestando. ¿Qué caminos desvelará aún el Señor en su interminable soberanía?, reflexionó María, al sentir que el futuro aún guardaba secretos por revelar. José y María emprendieron su regreso a la tierra de Israel. Cada paso resonaba con el eco de las promesas que habían escuchado en el silencio del desierto. Las brisas de Egipto comenzaron a tornarse recuerdos, mientras el destino de su hijo, el niño Jesús, se entrelazaba con el futuro de una nación. La joven madre, aun cargando el peso de su exilio, vibraba con una esperanza renovada. «¡Qué grandeza nos aguarda en la tierra de nuestros padres!», musitó, sintiendo la guía divina que los conducía hacia el cumplimiento de la palabra. A medida que se acercaban a las fronteras, se encontraba en su corazón un conflicto entre el alivio del regreso y los temores que silinaban en la mente. ¿Habrá seguridad para el niño en medio de una tierra aún golpeada por la opresión?, pensó con un suspiro silencioso.
La historia de la redención estaba en marcha, pero la sombra de la tiranía aún asfixiaba a su pueblo. Mientras tanto, el palacio de Herodes se tornaba un lugar de inquietud consumida por la locura de su obsesión. Los ecos de la masacre que había ordenado aún resonaban en su alma, pero no se detendría ahí. «No permitiré que un niño, sea quien sea, socave mi reino», murmuró, los dientes prietos y la mirada oscura. En su corazón, una rabia impotente crecía, llevando a su mente a idear un nuevo plan, un estratega en medio de su locura. Cuando llegaron a la región de Judea, la familia se encontró con la ciudad de Belén, sumida en una inusitada quietud. Las calles, antes vibrantes, parecían atemorizadas, como si las sombras del pasado se habían apoderado de la alegría que una vez conocieron. Su llegada pasó desapercibida, sin embargo, el cielo observaba. La proclamación del ángel, el canto celestial que había anticipado su nacimiento, continuaba dividiendo los cielos. La familia buscó refugio y encontró acoge en casa de un pariente. Aún así, la paz era frágil. Cada rayo del sol traía consigo la posibilidad de un nuevo peligro. Cada día un recordatorio de que el ataque de Herodes podría ser solamente un susurro de distancia. En el silencio de la noche, María solía mirar a su hijo y preguntarse si la oscuridad podría alguna vez desvanecerse frente a la luz que llevaba. En medio de sus ansias, otro sueño visitó a José. La voz del cielo resonó con la claridad del alba. «Levanta al niño y regresa a Nazaret», lo instó, desgajando el velo del temor que cubría su corazón. La angustia que pasaron en Egipto fue transformada en valor por la certeza del propósito eterno que Dios había tejido. Y así, en la quietud de la noche, con la luz de una nueva estrella brillando sobre ellos, la familia se preparó para el viaje que la llevaría de vuelta a su hogar en Nazaret. La esperanza revivía en sus corazones mientras se aventuraban de nuevo en el camino, llevando consigo el cumplimiento de las profecías anunciadas por los antiguos. El mundo seguía inmóvil ante la inminente transformación. ¿Cuándo empezarán a ver lo que se ha desatado en el cielo?, se preguntaban los ángeles en su gran asamblea, anticipando el momento en el que todos los pueblos reconocerían a aquel niño como el Salvador. En su viaje, el plan de Dios se revelaba aún más profundo. «Esto apenas es el inicio», reflexionó María mientras miraba el horizonte que se extendía ante ellos. El eco de las promesas nunca se apaga, solo se intensifica. La historia estaba comenzando a cobrar forma, y cada desvío traía un nuevo fulgor de luz. La espera de generaciones se acercaba, y la realidad de lo que llevaban en brazos comenzaba a asumir su monumental significado. «¿Qué milagros aún nos esperan?», sintió una voz susurrando en su espíritu mientras la familia se adentraba en el sendero hacia el cumplimiento sublime. En la profundidad divina, la historia de salvación se tejía, enredándose con la fragilidad humana, preparando el camino para lo que estaba por venir. Mientras José y María continuaban su camino hacia Nazaret, el cielo parecía vibrar con la expectativa de un nuevo amanecer. La luz de la estrella que los guió desde Oriente ahora se ocultaba tras las nubes, pero la claridad del propósito divino iluminaba sus corazones. En la distancia, las colinas de Nazaret se alzaban, sombras familiares que susurraban promesas de refugio. No obstante, la senda estaba infundida de un profundo sentido de reverencia y temor. En su interior, María sentía un peso inquebrantable, la comprensión de que su hijo no era solo un niño, sino el cumplimiento de las profecías que habían sido sembradas en la historia de su pueblo. Se aferró a él, su pequeño rey, su futuro, el eco de las escrituras que resonaban en su mente. ¿No está escrito que una virgen concebirá y dará a luz un hijo?, se preguntó en su corazón, recordando las palabras del profeta Isaías 7:14.
Su espíritu se llenaba de esperanza y temor a la vez, con cada paso dirigido hacia el cumplimiento que se avecinaba. En el palacio de Herodes, la ansiedad se apoderaba del rey, quien, en sus oscuros enredos, había enviado a sus servidores en busca de cada rumor, cada nueva noticia sobre el peligro inminente que representaba el niño que había escapado de su ira. Si naciera un rey, no sería solamente un niño, pensaba Herodes. La siniestra determinación ardía en su corazón. Mi reino nunca se rendirá ante una profecía. En la tranquila Nazaret, el semblante de los vecinos reflejaba la confusión y la curiosidad. Las historias de los ángeles, de las visitas de los magos, de un rey que había sido rechazado en su pueblo, comenzaban a circular como vientos suaves que dejan un aroma impregnado en el aire. La incertidumbre flotaba alrededor e incluso los más incrédulos se veían obligados a admitir que algo extraordinario estaba surgiendo entre ellos. Una vez en casa, la calidez y las risas de su familia acogieron a José, María y el niño Jesús. Sin embargo, el ambiente festivo se tornó en melancolía al recordar el gran dolor que había caído sobre Betlehem. Aún el recuerdo de la masacre de los inocentes, Mateo 2, 16, 18, pesaba como una sombra. María se preguntó si el dolor de su pueblo también recaería sobre su hijo, el Mesías. «Padre mío, ¿cuál es el plan detrás de esta incertidumbre?», suplicaba en su espíritu mientras miraba a Jesús, quien dormía, ajeno a las tribulaciones del mundo. Cada latido parecía responder: la luz traería perdón a través de la oscuridad. Una noche, en la quietud del hogar, un ángel se presentó de nuevo a José en un sueño, trayendo consigo palabras que resonaban con la verdad del cielo. «Levántate y lleva al niño y a su madre a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. El sueño tembló con la autenticidad de lo divino. La advertencia del cielo no podía ser ignorada. El corazón de José se llenó de resoluta obediencia. «No temeré en actuar, aunque los caminos se tornen inciertos», se prometió a sí mismo. Con la carga de la historia y la fe empoderada en su corazón, José se levantó y buscó a su familia, preparándose para un nuevo éxodo que los llevaría a Egipto. Mientras se aventuraban en la oscuridad de la noche repudiada por sombras, María recordó las palabras de los profetas: «De Egipto llamé a mi hijo», Oseas 11:1. Las escrituras parecían danzar en su mente como estrellas fugaces, iluminando el camino hacia el cumplimiento. Ellos sabían que ni la noche más densa podía sofocar la luz que traían consigo. El plan soberano del Creador, en sus múltiples formas, comenzaba a extensionarse. ¿Qué más misterios revelaría esta historia que apenas comenzaban a comprender? Las respuestas aguardaban en lo profundo de un futuro que se manifestaba como un lienzo aún en blanco. La travesía de José y María apenas comenzaba. Su fe y determinación cada paso era parte de la coreografía divina que cambiaba el tejido mismo de la historia. Cada evento les acercaba a la revelación sublime. Y así, el eco de los tiempos antiguos resonaba, abriendo puertas a la salvación universal y el cumplimiento de las promesas eternas. Con el brillo de las estrellas como su único testigo, José guiaba a María y al niño Jesús por un camino incierto, donde los ecos de antiguos lamentos parecían entrelazarse con los susurros de una nueva esperanza. La noche en Egipto caía con pesares, y al mismo tiempo con la promesa de la protección divina. Allí, entre las palmeras que se mecían con la brisa, los tres buscarían refugio, desconociendo el papel crucial que desempeñarían en el gran relato de redención. Al llegar al asentamiento, la extraña familia fue recibida por una comunidad que, ensombrecida por sus propios temores, miraba con recelo. ¿Quiénes eran aquellos que marcaban sus pasos en la tierra agitada?
Sin embargo, la presencia de María, cargada de gracia y dignidad, y la inocencia del niño irradiaban algo más que vulnerabilidad. Era la luz que desafía la oscuridad. En sus corazones, una chispa comenzó a encender la curiosidad. María, contemplando el rostro de su hijo bajo la tenue luz de la luna, recordó las palabras del salmista. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Salmo 22:10. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero también el consuelo, ya que sabía que, aunque Egipto parecía un exilio, sus pasos eran ordenados por el mismo Dios que había prometido cuidar de su hijo. Durante las noches en aquella tierra lejana, la calma era a menudo interrumpida por miedos cargados de incertidumbre. Un murmullo perenne acerca de un rey cruel hacía eco entre los habitantes del lugar, y José se sentía cada vez más inquieto. Era como si las sombras de Herodes se extendieran incluso en su nuevo hogar. ¿Regresaremos algún día?, se preguntaba. El sacrificio de dejar su patria pesaba sobre él, pero un profundo sentido de misión impulsaba su perseverancia. Un día, mientras el niño Jesús jugaba con algunos niños de la aldea, un anciano se acercó a José con una mirada de sabiduría. «He oído rumores, amigo. Dicen que el rey Herodes ha muerto y ya no hay peligro para el niño», susurró, mientras su rostro revelaba la fatiga de haber soportado la opresión de su rey. José sintió que una nueva esperanza comenzaba a brotar en su corazón, pero la advertencia del ángel aún resonaba en su mente. Al caer la noche, una vez más, el cielo se desplomó en tonos de azul profundo y negro. En ese silencio tierno que tan solo se puede experimentar en los brazos de Dios, José fue visitado en sueños. «Levántate, José, y lleva al niño y a su madre de vuelta a Israel, porque los que buscaban la vida del niño han muerto». Mateo 2:20. El susurro del cielo invitaba a José a moverse, a regresar a la tierra que había dejado, y en esa orden se entrelazaban las promesas de Dios. Despertó de un sueño que mientras esperaba había llenado su ser de confianza. Clara en su corazón estaba la verdad que María había comprendido en su interior. El destino de su hijo era parte de un plan mucho mayor, un relato divino que incluiría sufrimiento, gloria y redención. ¿Quiénes serían las voces que proclamarían su llegada en Israel?, se preguntaba mientras comenzaba a empacar sus pocos bienes. En cada paso hacia su hogar, reflectores de luz se deslizaban en el horizonte. El regreso parecía predestinado, pero la incertidumbre aún danzaba en el aire. El eco de las profecías de Isaías resonaba en su ser, profecías que hablarían de paz y esperanza, un Mesías que tomaría sobre sí el dolor del mundo, convirtiendo las tinieblas en luz. Con ansias renovadas se encontraba casi lista la vida que llevarían. ¿Qué desafíos les esperaban en el camino? María sentía que el tiempo se apretaba como una espiral. La historia apenas empezaba a desvelar sus misterios. Cada día traía consigo un llamado divino más profundo y alarmante. La salvación del mundo reposaba sutilmente en las manos de su pequeño rey. Y así, como empezó su travesía, el camino de regreso hacia Belén marcaba otro paso hacia el cumplimiento de la promesa. En el corazón de María y en la fe de José, la pregunta permanecía: ¿qué milagros aguardaban aún en el destino que sería revelado? Las respuestas latían en el aire, esperando el momento adecuado para sonar. Mientras la familia avanzaba por el sendero de regreso a Israel, los vientos de Egipto se tornaron en su contra, trayendo consigo marchas de incertidumbre. El horizonte, que antes vislumbraba la promesa de un hogar, ahora se encaprichaba en nubarrones de inquietud. José, con la mirada fija y el corazón en pieza, sentía el peso del destino en cada paso. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que nos espera?, se preguntaba. María, sintiendo el resplandor y la fragilidad de su niño, meditaba sobre lo que significaría el camino hacia Belén.
En ocasiones, la paz de su corazón se veía interrumpida por la inquietante marea de dudas. Sin embargo, recordaba las palabras del ángel, porque el niño que lleva en su vientre será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. Esa certeza envolvía su ser como un manto de esperanza, fortaleciendo su fe ante lo desconocido. Los días se transformaron en una travesía. La brisa cálida de la mañana susurraba historias de antiguas promesas, mientras el sol se ocultaba tras puestas que abrazaban tonos de oro y rosa. Pero cuando la noche caía, también caían sombras de recuerdos y temores. Aquella historia que llevaban, como una semilla de luz, buscaría un terreno fértil en el corazón del pueblo de Israel. De pronto, mientras cruzaban una colina, la figura de Jerusalén emergió en el horizonte. Sus murallas antiguas parecían atentas. ¿Nos recibirán con júbilo o con miedo?, musitó José, sintiendo la resistencia del pasado vibrar a su alrededor. Un murmullo crecía en su mente, la voz de la profecía que reclamaba que el Mesías debía nacer en Belén. Todos los caminos de Dios llevan hacia su propósito, recordó mientras seguían avanzando, cada paso resonando con la determinación del Creador. Al llegar a la ciudad, el bullicio de la festividad, aunque vibrante, carecía de la esencia de alegría. Los comerciantes vociferaban, los niños reían, pero una sombra de comodidad envolvía los corazones. Sin embargo, en medio de aquello, un pequeño grupo de pastores destacaba, entregados al misterio de una noche estrellada. Mientras se acercaban, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y esperanza. Uno de ellos, con ojos llenos de anhelos, les reconoció: «Eres tú el que ha de traer salvación». El corazón de María se iluminó al oír palabras tan cercanas a las que un día habían resonado en su alma. «Sí, venid y adoren al niño», exclamó, sintiendo la urgencia de compartir el milagro que llevaban consigo. Aquella noche, mientras las estrellas parpadeaban en el firmamento, el hogar que buscaban no era solo un refugio, era el lugar donde la esperanza se encarnaría, un hogar donde Dios mismo se revelaría. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud permanecía. ¿Qué vendrá después de este nacimiento? La verdad de las escrituras del antiguo pacto danzaba en sus mentes como una luz parpadeante, llenándolas de promesas por cumplir. Mientras se preparaban para el acontecimiento que transformaría la historia, un temblor de anticipación invadía el aire. Los ángeles ya se susurraban entre sí, preparándose para proclamar el mensaje más grandioso jamás conocido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Y así, envueltos en ilusiones cargadas de luz, la familia se adentró en el nuevo capítulo, conscientes de que la historia no hacía más que comenzar. El eco de la redención resonaba en el aire, y un misterio profundo se planteaba. ¿Quiénes serían los heraldos que proclamarían al mundo el gran milagro del sagrado natal? Las palabras estaban por salir de algún poderoso corazón, mientras las sombras todavía se retorcían en la oscuridad. La obra del Altísimo estaba a punto de ser revelada. La llegada del niño Jesús trajo consigo tanto gozo como inquietud. En Nazaret, donde María y José habían encontrado refugio, cada día se llenaba de murmullos y expectativas. Sin embargo, el aire seguía cargado de una tensión palpable. Los recuerdos de la masacre en Belén no habían desaparecido, y la tranquilidad que el reino de Herodes pretendía mantener era un espejismo que encubría el verdadero anhelo del pueblo, la llegada de su Mesías prometido. Mientras tanto, al caer la noche sobre Nazaret, el silencio era profundo, pero los sueños y la revelación de Dios comenzaban a entrelazarse. Una estrella parpadearía en el cielo, como un signo del destino. En esa atmósfera sagrada,
María a menudo se encontraba en oración, clamor profundo resonando desde su corazón. Señor, ¿qué vendrá después de esto?, se preguntaba, mientras miraba a su pequeño, quien dormía apaciblemente en su cuna. Un día, cuando la claridad del amanecer bañó la aldea, unos magos llegaron. Venían de tierras lejanas, guiados por aquella misma estrella que había señalado la llegada del rey. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Los ecos de sus palabras resonaban como un tambor de guerra en el corazón de José, quien, al escuchar la noticia, sintió el peso de la revelación sobre su alma. Pero el eco de esas proclamaciones puso en alerta a Herodes, que aún así no podía ignorar el llamado de un rey que había sido anunciado. El rey, consumido por celos, preparó una oscura estrategia. Convocó a los magos y les preguntó sobre el lugar exacto del nacimiento del niño, y su plan frío en la mente era eliminar cualquier amenaza a su trono. Cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mateo 2:8 les dijo, aunque en su corazón anidaba un pérfido designio. Los magos, llenos de asombro y reverencia, siguieron la estrella hasta el hogar de María y José. Al entrar, encontraron al niño, y cayendo de rodillas, le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Reconocieron en él al rey. Cada presente era simbólico no solo de su dignidad, sino también hablaba del sacrificio que un día reclamaría. Este niño no solo trae gozo, sino que será el portador del sufrimiento, pensó María, sintiendo la influencia de la sabiduría divina y el dolor que podrían habitar su vida. A medida que el cielo se oscurecía y el aire se llenaba de expectación, una voz resonó en el corazón de los magos, revelándoles el plan divino. No regresen a Herodes, su intención es mala. Así, guiados por el poder de Dios, tomaron otro camino, asegurándose que el peligro no alcanzara al niño. José, por su parte, también fue advertido en sueños. Un ángel del Señor le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. La tumultuosa naturaleza de sus días familiares ahora los llevó a la ruta de un nuevo exilio. En la tranquilidad aparente del hogar, la sombra de la muerte acechaba con fuerza. Con valentía, José se levantó en la noche y preparó a su familia para partir nuevamente. El pequeño Jesús se acurrucaba entre los brazos de su madre, quien temía pero confiaba. ¿Qué tiempo de pruebas nos traerá esta nueva travesía?, se preguntaba mientras cruzaban la frontera dejando atrás la primera casa que habían amado. Cada paso que daban resonaba con la historia de su pueblo, un eco de sufrimiento redentor, como el antiguo Israel huyendo de Egipto en la hora de expulsión. En el camino a Egipto, María reflexionaba en su interior sobre las profecías que anunciaban el llamado de un hijo de sufrimiento. Era como si las promesas antiguas estaban brotando entre las sombras. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Resonaba como un canto en su ser. La historia eterna estaba surgiendo del dolor, y la luz brillando a través de la oscuridad. Así, mientras se enfrentaban a los desafíos del camino, el pueblo esperaba lo que su Mesías traería. Las voces de los ancianos del pueblo y las escrituras resonaban en la mente de todos, llenos de anhelos y preguntas. La nación estaba atrapada entre quebranto y esperanza. ¿Cuándo vendrá el tiempo en que el lamento se convertirá en regocijo?, se preguntaban mientras la inminente revelación se acercaba. En Egipto, la familia de Jesús encontró un refugio temporal. Sin embargo, el rey Herodes no cesaría en sus intentos de eliminar la amenaza que representaba el niño. La sangre que se derrame será solo para proteger mi trono, resonaba su plan.
pero el cielo se reía de su impotencia. Mientras los días se transformaban en semanas, un sentimiento de paz llenaba el corazón de María. El cumplimiento de las promesas estaba aún en camino, aunque lentamente, y en lo profundo de su alma, la certeza comenzaba a brillar. La historia de salvación se teje entre los hilos de nuestra fragilidad, y aunque el futuro es incierto, su luz iluminará todos los caminos. La revelación, sin embargo, aún aguardaba en el horizonte. Aunque la sombra de Herodes se alargaba por toda Jerusalén, en Egipto, su hijo crecía y se preparaba para un futuro que nadie podría anticipar. El cielo parecía contener el aliento a la espera de que el plan divino se fuese desvelando. ¿Qué más misterios ocultos se desplegarán en la narrativa de la redención? Pensaban los ángeles, expectantes en su morada celestial, ansiando la llegada del momento culminante que jamás habían imaginado.